Después de terminar de ver el segundo capítulo, automáticamente se puso el siguiente capítulo llamado, Los Yeseros. Luego, decidí reproducirlo, tenía algo de miedo, no sabía qué esperar de este capítulo, pero igual lo empecé a ver. El capítulo comenzaba enfocando la vecindad del chavo, todo estaba tranquilo. Pero a lo lejos se podía ver a una persona con máscara de payaso que se escondía en el barril del chavo. De repente, aparece el chavo y Kiko. Kiko le pregunta al chavo, «Chavo, ¿quieres jugar conmigo al fútbol?». El chavo muy emocionado le dice que sí, y ambos se ponen a jugar. Entonces, Kiko se pone de portero, y el chavo se prepara para patear el penal. Entonces, a la vecindad llega el señor Barriga, y el chavo le pega con la pelota como siempre. El señor Barriga cae al piso, y el chavo le pide disculpas diciendo su famosa frase, «Fue sin querer queriendo». El señor Barriga le dice, «¿Por qué siempre me recibes con un golpe cuando llego a la vecindad?». El chavo dice, «Porque de salida nunca lo encuentro». En ese momento, sale don Ramón de su casa, y le dice, «¿Qué Barriga, señor Milagro?». El señor Barriga se enoja un poco, y después, los dos comienzan a conversar un rato. El señor Barriga le dice a don Ramón que si no le paga hoy mismo los meses que le debe de renta, lo va a echar de la casa. Don Ramón le dice que por más que busca no encuentra ningún trabajo, y que el poco dinero que tiene no le alcanza para nada, porque la inflación ha subido demasiado últimamente. Entonces, al señor Barriga se le ocurre una idea para perdonarle un par de meses de renta a don Ramón. Le dice que si quiere, puede hacer un pequeño trabajo para él, y a cambio, le perdonará unos meses de renta. Don Ramón acepta, y le pregunta al señor Barriga que en qué consiste el trabajo, y se cambia la escena. En la siguiente escena, se muestra al señor Barriga y a don Ramón en el segundo patio de la vecindad. El señor Barriga le dice a don Ramón que el trabajo consiste en poner yeso en las paredes del segundo patio. Don Ramón le pregunta que cuántos meses de renta le iba a perdonar por enyesar todas las paredes. Barriga le dice que le perdonará 7 meses de renta, y a don Ramón le parece muy bien, y hacen el trato. En la siguiente escena, se muestra al chavo y a Kiko jugando al fútbol, hasta que se aburren, y deciden ir a ver qué está haciendo don Ramón en el segundo patio. Al llegar al segundo patio, los niños le preguntan a don Ramón que qué está haciendo, don Ramón les dice que está trabajando enyesando las paredes. Los niños no pueden creer que esté trabajando, y le preguntan si le pueden ayudar en algo, don Ramón les dice que no. Pero luego de mucha insistencia por parte del chavo y Kiko, don Ramón acepta que lo ayuden. Don Ramón le dice al chavo que le detenga el metro para medir, y a Kiko le dice que marque con el lápiz los metros marcados. Mientras ellos hacen eso, don Ramón seguirá enyesando las paredes. Después de un rato trabajando, el chavo sin querer se tropieza, y tira sin querer a don Ramón a todo el yeso de trabajo. Don Ramón se levanta, y enojado le pega un coscorrón al chavo, y a Kiko lo pellizca, y los echa del lugar muy enojado, y los niños muy tristes se van. Y a lo lejos, se podía ver al señor con máscara de payaso escondido. Después de un rato, don Ramón llama al chavo y le pide que le traiga un vaso de leche para él. El chavo le hace caso y trae la leche. Pero por una serie de malentendidos, el chavo pone en el vaso yeso creyendo que es leche de burra, y la toman Kiko, la Chilindrina, y don Ramón, y las escupen de inmediato. Al día siguiente, Kiko caminaba muy tranquilamente por el segundo patio de la vecindad, cuando sin querer se resbala y cae en la fuente de yeso. Kiko intenta salir, pero en ese momento, llega una persona con una máscara de payaso y empieza a ahogar a Kiko en el yeso. El chavo ve esto, y decide ir a salvar a su amigo, y le pega una patada al maníaco, y este cae también en el yeso. El
Chavo saca a Kiko del yeso, y el señor con la máscara de payaso logra escapar al instante. El Chavo y Kiko no sabían quién era esa persona, y los dos quedaron aterrados por el suceso. Al día siguiente, se puede ver al hombre con máscara de payaso caminando junto al yeso, y se ve como este empieza a tomar el yeso como si fuera agua, y se va. Después, se ve al Chavo andando muy tranquilamente por el segundo patio, y aparece el mismo señor de antes, y lo empieza a ahogar en el yeso. El Chavo se está muriendo ahogado, y no sabe qué hacer. Entonces, decide golpearlo en las bolas. El señor se cae del dolor, y el Chavo se salva, y le empieza a pegar mucho al señor, le quita la máscara y lo golpea, golpea y golpea, hasta dejarlo con sangre e inconsciente. El Chavo se desmaya de tanta fuerza que hizo, y don Ramón lo encuentra, y lo lleva a su departamento para curarle las heridas. El señor quedó muerto en el suelo, con mucha sangre, y con el cráneo roto por tantos golpes que le dio el Chavo. Y el episodio terminó, y se puso el siguiente episodio llamado, Don Ramón fotógrafo, y empecé a verlo.